incertidumbre. Imagínate que apenas se inicia el gobierno de Fujimori y viene pues el atentado de Tarata, ¿no? Ese atentado fue terrible. Yo recuerdo por las noticias, todo lo que te hablo es basado en las noticias que me acuerdo, que 500 kilos de ANFO, un material altamente detonante, eh, usado en coches, en vehículos llamados, en esos tiempos era muy común ver un auto en un sitio abandonado y ya se presumía lo peor, ¿no? Y eso mismo pasó en Miraflores, pues. Un atentado terrible, destruyeron un edificio y muchas casas alrededor de la manzana. Y los atentados eran todo el tiempo, los apagones. ¿Qué pasó? Que cuando Fujimori quería implementar sus políticas para rescatar al Perú, número uno, tenía que rescatarlo económicamente. Como ya te dije, había una inflación de 7000%. O sea, no te estoy hablando de una inflación del 100%, 200%, del 7000%. Y yo todo lo que te estoy hablando son bases históricas, pues que hemos recopilado de repente, también que hemos vivido, como te digo, una persona como la que te habla, ¿no? Que ha trabajado, como bien te mencioné, lo que teníamos nosotros era trabajar, 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 y no nos quedaba otra cosa que trabajar, ganarnos el sustento diario. Entonces, yo obviamente siempre me he metido en toda clase de actividades comerciales y siempre he procurado llevar el pan a mi casa, ¿no? Entonces, y sacar adelante a la familia, a todo. Y bueno, sí, había mucha preocupación por qué pasará con nosotros, cómo, cómo será nuestra vida ahora con este gobierno que teníamos tanta expectativa con Fujimori. Y en efecto, sí, para poder aplicar las medidas que implementó, ¿no? Que esa paridad que hubo de pronto de un dólar equivalente a un sol, a un nuevo sol, porque así se llama la moneda nuevo sol, fue después que hizo el autogolpe, pues. Ya con el autogolpe eh, pudo tomar un control. Además que hubo apoyo también de la población, ¿no? De los peruanos, porque el Congreso en ese tiempo estaba liderado por el FREDEMO y el APRA. Y obviamente era un obstáculo para Fujimori, porque Fujimori no tenía peso en el Congreso ni nada. Y solo, perdón. Y fue así, ay, disculpa. Y fue así que ya luego se pudo implementar las políticas bueno, hubo una reingeniería económica, nos reinsertó al mercado internacional. eh, Recuerdo que ingresamos a la Organización Mundial de Comercio y también al Foro Asia-Pacífico, ¿no? Eso también tuvo mucho que ver la ayuda de Japón, recuerdo. Japón, quieras o no, ayudaba a Perú mucho, porque Fujimori eh, era pues hijo de japoneses, ¿no? Y para Japón esta situación en la que Fujimori llegaba a ser, por decir, un descendiente de japoneses, presidente de un país latinoamericano, era algo muy bueno para los japoneses. Entonces Japón ayudó mucho a Perú, incluso cuando hubo el autogolpe y todo lo demás, no dejó de creer Japón en el Perú y ayudó bastante su visto bueno para que los demás países también creyeran en el Perú, ¿no? Y fue así que a partir de ese momento que Perú entra a la Organización Mundial de Comercio, suscribe ya distintos tratados internacionales con
Asia, bueno, Europa, Estados Unidos, China, que hasta el día de hoy están vigentes, ¿no? Y se han mejorado. Y otros tratados más con la Unión Europea. La verdad que el crecimiento fue exponencial, ¿no? Creció muchísimo el Perú, mejoró, digamos, la vida de los peruanos. ¿Por qué? Porque el legado que había dejado Alan García, bueno, en su inexperiencia como presidente, eh, era que había también una prohibición de tener moneda extranjera en el banco. No podías, y si la tenías, tenías que canjearla por intis, que no valían nada. La moneda de ese entonces, ya como ya te expliqué, eran millones de intis por $1 y a la hora que ibas a cambiar cada día se evaluaba más esa moneda, no servía para nada prácticamente. Y la gente lo que hacía era tener los dólares en su casa, ¿no? Y había un mercado donde se intercambiaban estas monedas porque prácticamente es un mercado negro, ¿no? Y más allá de eso, había también el famoso dólar MUC, que no era otro que el mismo dólar, pero a una tarifa más baja, ¿no? Para los empresarios, amigos, pues, del gobierno, se puede decir, y otros que justificaban, ¿no? Dicha compra, en todo momento, ¿no? Sí podían comprarse dólares en esas épocas, pero tenía que haber una justificación importante, ¿no? Ese era el famoso dólar MUC, que, bueno, implementó Alan García. ¿Qué más te puedo decir de eso? Bueno, Fujimori la verdad que hizo muchas cosas buenas, no voy a poder decirte que no, porque desde que él sentó las bases económicas, ¿no? Hasta el día de hoy se mantiene gracias a este punto, ¿no? Donde él decidió comenzar a reinsertar al Perú tanto en la economía mundial, regresar, porque Alan García se había apartado de los compromisos internacionales. Recuerdo que solamente dijo, el Perú solamente va a dar el 10% de lo que obtenga de ganancias, ¿no? Para hablar en cristiano, y no va a reconocer más allá de eso, ¿no? Y eso significó pues prácticamente algo muy negativo para la comunidad internacional. Luego de esto, bueno, no sé qué más quieres saber, de repente si me haces una pregunta más puntual para respondértela, porque estoy tratando de adivinar qué me puede preguntar. Ok, ¿y cómo vivió usted el golpe de 1992? Bueno, estuvimos pues todos a la expectativa, ¿no? De qué pasaba. En realidad, al igual que hoy día, al igual que ahora mismo, este Congreso, mira cómo está. El Congreso era algo parecido, algo muy parecido. Entonces, en realidad tú sabes que desde la toma el Ejecutivo toma el liderazgo de todas las instituciones, ¿no? Es bueno y es malo, es bueno y es malo. Entonces, nosotros al inicio pues estuvimos con mucha incertidumbre qué va a pasar ahora. Pero luego, como ya te dije, ¿no? Incluso la, la mira de los países, o la mira periférica de los países que están alrededor de Perú, poco a poco fueron dándole el visto bueno, ¿no? Sobre todo Japón, como bien te digo, nunca abandonó la buena fe en el Perú. Y entonces hemos podido, a partir de ese momento, ya volver a reestructurar. Acuérdate que se cambió la Constitución también. Entonces, el Banco Central de Reserva, se dio inicio a la creación de la SUNAT. La SUNAT se inició con Fujimori. Antes de la SUNAT era la Dirección General de Contribuciones, si mal no recuerdo.
y, y bueno, la actuación pues de los ministros de ese entonces con el Fujimori, que hubo el paquetazo, ¿no? De Gustavo Miller, Boloña, ¿qué otros ministros? No recuerdo otros ministros, Boloña, Carlos Boloña, Gustavo Miller, que fue el que anunció el paquetazo, medidas drásticas de austeridad, de ajustarnos el cinturón, pero pudimos salir adelante, funcionó, funcionó. No te voy a decir que no, sí funcionó, porque hasta el día de hoy tenemos esta línea, donde el dólar ha venido pues tomando el valor que le corresponde, pero de manera moderada y controlada, porque siempre el Banco Central de Reserva ahora está presidido por Julio Velarde, y bueno, esto fue desde el segundo periodo de Alan García, ¿no? Que le reconoce tal posición hasta el día de hoy. Hay un manejo impresionantemente bueno también por parte del presidente del Banco Central de Reserva, ¿no? Que es una entidad autónoma y tiene también gente muy bien preparada, se puede decir, o muy preparada en cuanto a estudio, manejo y práctica que le corresponde, y hay meritocracia en esta institución, realmente entran los que saben. Eso es lo bueno de esta única institución que yo al menos conozco, que camina muy bien y es ejemplo para muchos países también. Y mira, el sol peruano ahorita tiene el valor que tiene por esos manejos precisamente. Entonces, recuerdo también que Beatriz Merino era la que lideraba la SUNAT en ese tiempo. Beatriz Merino, una persona también bien preparada, con estudios en economía y otras ciencias. Eh, puso directrices nuevas con Fujimori para recaudar más dinero, porque habían huecos que no le permitía al Perú recaudar correctamente las contribuciones. ¿Qué otra cosa te puedo decir? A ver, que recuerde. Bueno, la economía como pilar, ¿no? Como pilar de, de la, a ver, del manejo, igual que una casa, ¿no? O sea, la economía es lo principal. Y luego las autoridades en ese tiempo, eh, es que era una visión global, es que es todo lo que pasa dentro de una casa, ¿no? Nosotros salíamos a trabajar, no participábamos en ningún tipo de marchas ni nada de esas cosas, porque más estábamos preocupados por el día a día también. Y bueno, sí veíamos que iba funcionando todo esto, y lo que nos impresionaba mucho también era el apoyo que el gobierno japonés nos daba. Sí, yo en esos entonces decía, bueno, por lo que es japonés, el gobierno de Japón ayuda, pues. Y bueno, esa era la percepción que yo tenía particularmente. Así que te lo digo con neutralidad, sin ningún color político ni nada de eso. ¿Y qué otra cosita quería saber, Yo tengo Priya, de entendido esos puntos? que Vladimiro Montesino fue de gran ayuda para Fujimori. Que si fue de gran ayuda. Ah, bueno, era el asesor, puede ser el asesor que trabajaba con él. Eh, ¿Qué te puedo decir? Yo no podría decirte que fue de gran ayuda. O sea, su inteligencia notable, ¿no? Notable, un hombre de notable inteligencia, pero lo metió en problemas, pues. Ese es el tema, ¿no? Y por ende estuvieron en graves problemas, ¿no? Que obligó a Fujimori salir del país con el pretexto, recuerdo bien, de un evento internacional, era un foro, no recuerdo en qué país. Salió legalmente Fujimori y bueno, hasta llegar a Japón, ponerse a buen recaudo y renunciar por fax.
Ramiro Montesinos hizo lo mismo, se fue en un velero y también abandonó el país. Más tarde los dos cayeron, ¿no? Y fueron entregados. Fujimori estuvo bien en Japón, cometió el error de irse a Chile para postular en unas futuras elecciones, pero lamentablemente no le salió las cosas como quiso y bueno, Chile entregó a Fujimori al Perú, pero lo entregó como bueno, como lo que fue, ¿no? Y yo creo que una persona que apoya a otra siempre tiene que sumarle, ¿no? Pero bueno, somos seres humanos y los excesos a veces se dan, ¿no? O sea, nadie sabe. No se entiende cómo una persona tan brillante, tan inteligente puede a veces usar su inteligencia para desviar el propósito. Esa es mi percepción respecto a lo que sucedió, ¿no? Muy inteligente, pero desviaron o desvió la atención a los propósitos que tenían en conjunto, ¿no? Y bueno, pasó lo que pasó. Y ya tú ves, pagaron una factura bien alta, ¿no? Una cara factura, un precio muy alto, que los llevó a ambos a prisión. Y hasta el día de hoy se mantiene cautivo don Vladimiro Montesinos. Así es, un tipo brillante, pero lamentablemente creo que se excedió muchísimo. Así es. Tengo entendido que también Fujimori luchó contra el terrorismo. No, sí, definitivamente, definitivamente. Imagínate, al poco tiempo si mal no recuerdo, creo que fue en el segundo año de su mandato, cae el líder, pues, ¿no? El líder. Y esto, la verdad que le sumó bastante, porque la gente en ese momento sintió que regresaba de alguna manera a la paz. Si bien no terminó con todo se puede decir este mal, pero sí pudo acabar al menos con el dolor de cabeza que le causaba el cabecilla, ¿no? Redundando un poco, ¿no? Entonces, al caer el cabecilla, no quiero ni mencionar su nombre, ya, bueno, fue una baja pues para estos grupos que causaban terror, ¿no? Y ya fue una celebración pues para la población, para los peruanos, de que de alguna manera pues le dieron un golpe importante a esos grupos que solamente causaban dolor. Así que sí se luchó bastante, cambió bastante el panorama. Ya los negocios volvían poco a poco a trabajar con más calma, más tranquilidad. Antes, al igual que hoy día, en estos días que se ven esos temas de extorsiones, amenazas, igual también había, pero por esos grupos. Hoy día estos flagelos delictivos los están haciendo otra clase de grupos delincuenciales, ¿no? Pero en esos entonces los hacían mucho estos grupos que causaban terror. Y bueno, esa es mi percepción de lo que recuerdo de esas épocas. Poco a poco la gente fue recobrando la tranquilidad. Y después de esto, bueno, ¿usted sentía que había seguridad en las calles? Se puede decir que sí, al menos en Lima sí. En Lima sí. O sea, en Lima sí nos sentíamos muy tranquilos, muy seguros. Después de la captura del líder del grupo del terror, sí teníamos más tranquilidad. No al 100%, pero sí, al menos y poco a poco, ¿no? Pero en provincias no era tanto, ¿eh? Te diré, en provincias sí escuchaba cosas que todavía
había un poquito de inseguridad en provincias en general, a nivel, porque el Perú no es Lima tampoco, pues. Entonces, Lima es una parte importantísima del Perú, pero es donde más se centra todo, ¿no? Y, pero sí, el enfoque estaba aquí en Lima, de protección, también en provincia, pero era poquito menos. Sí, en provincia siempre habían esas inseguridades, nos contaban de que habían grupos que llegaban a los pueblos y los amenazaban, y después llegaba el control militar allá, pero ya llegaba tarde, siempre estaban en eso, ¿no? Sí, pero gracias a Dios, poco a poco eso ya fue desapareciendo, poco a poco. La intervención militar fue muy importante y obviamente aunada la intervención policial, ¿no? Sí, poco a poco se ha ido recobrando la tranquilidad, solo que ahora estamos ya viviendo otros tiempos y otro tipo de esquema delictivo, ¿no? Que también nos preocupa bastante. Así es. ¿Qué más, Priya? ¿Qué más te puedo decir? ¿Y qué cree usted que fue lo mejor o lo peor del gobierno de Fujimori? Ah, ya. Ya, mira, lo mejor fue algo muy bueno para mí, fue que yo ya podía ahorrar en el banco en dólares. Tenía un sueldo que me permitía respirar tranquilidad porque decía, voy a comprar dólares. Ya no tenía esa inseguridad de ganar millones y comprar un solo dólar, con todo lo que ganaba en el mes. Entonces, yo en ese tiempo recibía ayuda también. Yo recibía ayuda en el trabajo, a mí me daban víveres también, no te voy a decir que no. Aparte de eso, eh, saber que el país de nosotros, que Alan García en su primer gobierno, debido a su inexperiencia, porque es un tipo muy inteligente, lo conocí en persona, eh, pude conversar con él muchas veces, pero yo admiraba mucho al doctor García, pero lamentablemente en el primer gobierno, o sea, liderar una casa, liderar un país, gerenciar un país, administrar un país, es un tema realmente complicadísimo, porque tienes que, eh, como se dice, hay que reconocer eso, que tienes que delegar funciones serias y sagradas a mucha gente. ¿Y qué pasa si uno no cumple por ahí, el otro no cumplió por allá? Entonces, todo es un motor que funciona eh, con, con una perfección eh, única, ¿no? Entonces, el motor tiene que funcionar, es como nuestro cuerpo, tiene que funcionar pero de manera perfecta. Y el legado que nos dejó por su experiencia el doctor García fue ese, ¿no? De que sin querer, queriendo, como dice, eh, bueno, pues la inflación era de miles por ciento, 7000%, y lo recuerdo perfecto. Eso no lo voy a olvidar porque nos obligaron a sacar los ahorros del banco para aquellos que tenían dólares, le daban pues el canje en soles, ¿no? Perdón, en intis. Y el inti era una moneda que no valía nada. Es como los bolívares, ¿no? O sea, tú ves un montón de bolívares y no valen nada, algo así. Y bueno, lo mejor fue eso, reinsertarnos internacionalmente a la Organización Mundial de Comercio, luego al Foro Asia-Pacífico, hicimos tratados internacionales, tratados de libre comercio, con todo el mundo, con todo el mundo.
y vinieron las importaciones, también hubo muchas exportaciones, por supuesto que nos permitieron hacer más caja. Se vendieron muchas empresas también, bueno, la privatización, como se dice, y todo está en cómo se va manejando esos recursos, ¿no? Entonces, la educación también mejoró muchísimo. El tema de salud también por ahí iba en camino. Fujimori era muy preocupado. Tú podrás dar fe de lo que yo te digo si tú te vas al último rinconcito del Perú, Fujimori, ¿verdad? Y si te lo digo así sin ningún asomo político, porque soy una persona que no tiene ninguna bandera política. ¿Me la podía volver a repetir, por favor? Sí, mira, en provincia, en el último rinconcito donde tú menos te imaginas, hay una obra hecha por Fujimori. Una escuelita, un centro de salud. Acuérdate que también hubo el tema de las esterilizaciones masivas, ¿no? Que se hicieron. Acuérdate de eso. Que hasta el día de hoy, si mal no recuerdo, están sometiendo a algunos médicos a procesos por este tema. Como muchos otros, ¿no? Que la intención quizás fue de controlar la natalidad, pero esa situación, como te comenté hace un momento, de llegar a alguien o a un grupo que haga algo, implica hacer las cosas bien. Entonces, ese control de natalidad era de acuerdo al punto de vista de aquel mandatario, pues ayudar a la población a que se mantenga, ¿no? La idea era hacer las recomendaciones para que no tuvieran hijos, ¿no? No tuvieran más hijos que los que pueden mantener, en este caso de repente un hijito o dos a lo mucho, pero para poder hacer ese control y no tener que mantener de repente una familia como de estos ingresos, 7 hijos, 8 hijos, 10 hijos, ¿no? Que es muy difícil mantener. Ya, bueno, y el otro tema también, el tema ya pues negativo vendría a ser la corrupción, ¿no? Ese es el tema, la corrupción, el manejo el control que hubo sobre la prensa, sobre las instituciones. Como te mencionaba en ese cuestionario, ahí había un manejo forzado ya en instituciones serias, ¿no? Como el Poder Judicial, por ejemplo, que no, bueno, en su momento hubo el destape y pues, tuvieron que cambiar a personas pues que trabajaban ahí, como en todos tiempos, ¿no? Todos tiempos, a veces hay malos funcionarios. Entonces, estos controles también que había en estas instituciones no eran saludables, ¿no? Esa fue la razón, pues, por la que todo eso se acumuló y al final pasó factura, como te digo, y ha redundado en lo que estamos viendo, ¿no? Que el señor Montesinos está purgando condena, como se dice, y le han extendido por un tiempo más. Entonces, la edad que tiene ya es una edad de una persona grande, ¿no? Y no sé, humanamente hablando, cuánto tiempo puede resistir, pero ese es el alto precio que tuvo que pagar y que está pagando. Así que no nos alegra para nada, entiéndase bien, porque somos seres humanos, pero bueno, como se dice, cuando uno se compromete con el destino de un Estado y de toda institución, uno siempre jura por Dios o por la patria, ¿no? Y el que recibe el juramento dice que si hacen las cosas bien, que Dios y la patria lo premien, ¿no? Si no, os lo demanden. Entonces siempre todos los que juran por el Estado están sometidos a eso, ¿no? Que si hacen las cosas mal, bueno, se tendrá que pagar por el mal que se ha hecho. Así es, Priya. Entonces hubo corrupción, como hay también hoy día. Como hoy día también existe.
Entonces, ese es un tema de siempre, ¿no? De la lucha contra el mal que a veces pretende enquistarse en las cosas buenas. Y la única recomendación que tanto ayer como hoy, siempre hagamos las cosas bien, sembremos valores en la familia, eh, no dejemos de creer en la palabra, siempre tenemos que mantenernos firmes en estos caminos y honrar, como se dice, nuestros ancestros, ¿no? O sea, mantenernos siempre dentro de la solidez de nuestros valores, nuestros principios, y conducirnos de esa manera, en familia y en sociedad. Así es. ¿Cómo cree usted que la historia juzgará a Fujimori? Bueno, hay una ambivalencia. Y ahí te voy a decir algo muy importante, ¿no? A veces es mejor responderte esto con una metáfora, porque todo es según el color del cristal con que se mira. Cuando tú compres un libro de historia, tienes que ver quién es el autor. Si el autor tiene una línea política, de qué línea es, o quién es el que cuenta la historia. Todo depende del cristal con que se mire. Así es, porque un fujimorista te va a decir una cosa, una persona de otra tienda política te va a decir otra cosa, y así la historia va cambiando. Es como la opinión que tenemos de una persona, ¿no? Para la mamá no hay hijo bueno ni hijo malo, ¿no? Para el padre tampoco. Pero una tía será un poco más objetiva, de repente el vecino te lo dirá con más neutralidad, de repente una persona que lo conoce un poquito más lejos también te lo dirá con imparcialidad, ¿no? Así es esto. Así es. Sí, la historia juzga según el color con que ha mirado a Fujimori. Pero más allá del color, también lo que también dice mucho son los hechos, ¿no? Y los hechos probados, no simples signos de que aquí pasó algo, ¿no? Estamos hablando de pruebas contundentes, ¿no? Pruebas fehacientes, como se dice, porque pueden haber indicios, pero llegar a determinar eso se hará solamente cuando existan pruebas, ¿no? Así es. Y bueno, todos para llegar a la verdad tienen que someterse a un proceso que puede durar toda una vida, porque así son los procesos, al menos en el Perú. ¿Y qué lecciones cree que podemos aprender de esta época? Tanto en ese gobierno como en otros gobiernos, el control total de un gobierno no es muy saludable, ¿no? Siempre tiene que haber, por eso, la separación de estados, una correcta separación de estados, ¿no? Entonces, judicial, el ejecutivo, el legislativo, ¿no? Siempre tienen que estar bien estructurados. Y la lección es que tenemos que ver, te lo digo por experiencia propia, ¿no? Que gobierne quien gobierne, tenemos nosotros que seguir trabajando para poder salir adelante. Porque han pasado tantos gobiernos de lo más locos, se puede decir, por las colas que tenían que hacer todos para conseguir un tarro de leche, el pan y cosas así,
por temas de salud, como ahora, ¿no? Que hay caos en el sistema de salud, porque por la mala administración, por eso te digo, las bases, no dejar de ser quienes somos, no dejarnos seducir por el dinero. El dinero se puede hacer trabajando correctamente. Entonces, trabajar con dignidad, con respeto, con compromiso y sobre todo con amor a la familia, ¿no? Yo creo que eso siempre nos va a llevar adelante, ¿no? Que salga quien salga, tenemos que seguir trabajando y no por eso vamos a desconfiar, o sea, no podemos vivir de esa manera, sino dejaríamos de vivir. Tenemos que confiar, sí, en la gente comprometida, en la gente buena, existe gente buena, pero esa gente no la vas a ver metida precisamente en estas cosas políticas. La gente que realmente quiere ayudar, ayuda desde su posición. Tú al hacer un buen trabajo estás ayudando a que este país sea mejor, a que tu comunidad sea mejor. Tus buenos actos mejoran todo, mejoran todo. O sea, nosotros al hacer las cosas bien hechas, estamos contribuyendo con nuestro buen hacer a no ensuciar las calles, si vamos a comer a algún sitio, dejar la mesa limpia, ¿no? Entonces, esos pequeños detalles son los que hacen una vida. Ser correctos en la vida, conducirnos siempre haciendo el bien. Y bueno, no sé qué otra cosa te podría decir respecto a este periodo de los 90, ¿no? ¿Y cómo ha cambiado el Perú desde entonces? Sí, principalmente, como te digo, la reinserción al mercado internacional fue muy importante. Los acuerdos, los tratados internacionales nos ayudan mucho a tener este intercambio, ¿no? Con casi todos los países del mundo. Hoy nos ven de manera distinta. Y el manejo de la economía es elemental. Al igual que en una casa, al igual que en un hogar, si el papá gana un dinero y ese dinero lo gasta o lo malgasta, entonces no habrá suficiente comodidad en su casa. Lo mismo pasa en un gobierno. Entonces, respetar el tesoro público, el buen manejo de la caja del Estado es muy importante. Y hoy, bueno, estamos viendo bastante recaudación por parte de la SUNAT, que justamente es el legado de Fujimori. Entonces, ¿qué hizo? Fue reestructurar el ente recaudador, ¿no? Que dicho sea de paso también tiene sus excesos, ¿no? Entonces, en el sentido de que las deudas de la SUNAT no prescriben si no las pide, no pides la prescripción, la caducidad. SUNAT es un ente muy rígido, ¿no? Cualquier cosa a favor del administrado, que somos todos nosotros, se tienen que pedir, porque de oficio muy pocos beneficios podríamos recibir si no los pedimos de parte, como dice. Así es, Priya. Entonces, la cosa va bien, te digo, al margen de todo, solamente aprendamos a trabajar. Y un oficio que hagámoslo con amor, hagámoslo con compromiso, de servicio. Y eso es lo que nos va a mantener bien en cualquier gobierno. Venga quien venga, vamos a tener que seguir trabajando. Así, sacar a nuestra familia adelante siempre. Ya lo he vivido, lo hemos pasado, por eso te digo. Entonces,
no seamos pues plantas, ¿no? O sea, no vamos a estar esperando que nos caiga la cosa de las nubes. Tenemos que movernos, producir. En eso estamos justamente siempre. Así que no le echemos la culpa al gobierno cuando nosotros también depende el estar bien. Así que yo te felicito que tengas este interés por saber un poquito más de la historia, ¿no? Porque el que no conoce la historia puede repetir errores, ¿no? Como se dice. Y también hay que tener presente un tema muy importante, que muchas veces eh, el Estado le ha aplicado la ley a aquellos que no son amigos del Estado, ¿no? Hay un antiguo dicho que por ahí lo dijo un expresidente, no recuerdo bien el nombre, creo que fue Benavides, dijo: para mis amigos todo y para mis enemigos la ley. Y entonces la ley a veces se le aplica al enemigo y el amigo se le favorece, ¿no? También ese es un tema que preocupa, pues, porque nos aleja un poco de la imparcialidad que debe existir siempre en, en el compromiso que tienen las instituciones de hacer las cosas con imparcialidad. Pero el Estado a veces persigue a sus enemigos, ¿no? Y cuando a alguien no le cae bien, le manda a la SUNAT para que lo investigue. Y bueno, y haga pagar pues lo que debe, ¿no? Si debe. Y si no, que esté atento y que haga las cosas muy bien. ¿Qué otra lección podemos sacar de este gobierno y de cualquier otro gobierno? Siempre rescatar las cosas buenas. Como en toda relación, ¿no? Siempre rescatemos las cosas buenas. Y de las mismas aprendamos. Como toda experiencia en la vida, ¿no? En la vida hay aprendizaje y tenemos que almacenar siempre en el mejor lugar las cosas buenas que nos ha tocado vivir para mantenernos felices en un estado emocional positivo, ser positivo siempre. Y de las cosas malas, bueno, aprender, pues, ¿no? Aprender para hacer las cosas mejor. Ese es lo que te puedo decir, no sé qué otra cosa te pueda ¿Cree que comentar. el fujimorismo sigue siendo relevante en la política peruana actual? Bueno, tenemos ahora pues tú sabes que Keiko fue vicepresidenta, ¿no? Y ese es otro tema, en realidad hay bastante, pero bastante que hablar sobre todo ese periodo presidencial. Keiko tiene ahora pues aspiraciones de ser presidenta del Perú y continuar pues, ¿no? Con el legado de su papá. Ya ese es un tema que, bueno, político netamente, sí tienes presencia, bueno, en base a la historia, pues, ¿no? En base a lo que ha hecho, a las bases que dejó, a las bases que fundó, y la prosecución de sus obras, a veces se han limitado, pues, por criterios políticos también, ¿no? Que lo que comienza a ser una administración no la continúa la otra, ¿no? Para no darle el crédito, el tributo a quien las ha iniciado. Así es, PRI, sí es de alguna manera lo que te he comentado, pues, ¿no? ¿Qué otra cosita te puedo decir? ¿Qué más quisiera saber? ¿Conoció a alguien que se vio afectado directamente por la política o la corrupción durante esos años?
Si conocía a alguien, bueno, por las noticias, pues, ¿no? Todo lo que veíamos por las noticias. En general, es que el tema es general. Yo lo que viví, te puedo decir desde mis bases, ¿no? O sea, lo que yo he vivido. Sí, o sea, el miedo, ¿sabes? Que existía en la población, pero eh, a que la moneda vuelva a caer, a que regrese la inflación, pero gracias a Dios, pues salimos adelante todos, ¿no? Todos salimos adelante hasta el día de hoy, ¿no? Con la estabilidad. El dólar fue subiendo a poquito, ¿no? Fue subiendo a poquito, pero ya nos hemos mantenido, sí. Entonces todo también es como tomes la vida, ¿no? ¿Cuáles son las bases de las personas? Sí, o sea, ¿quién no se va a afectar por, por un atentado, por ejemplo? Un atentado, todos los que están alrededor de ese lugar se van a afectar, obviamente. Ahora, si me dices, si las políticas de Fujimori afectaron, ya ese es otro tema, ¿no? Entonces, pero los hechos que se dieron al lugar en ese momento, en ese contexto, sí afectaban. La gente cerraba temprano los negocios, eh, habían extorsiones, habían amenazas, por supuesto, todo, pero todo eso fue aliviándose a medida que las políticas de seguridad, ¿no? Eh, iban atacando pues estos sectores del mal, se puede decir de esa manera. Y ya, entonces, eso fue lo que te puedo decir, ¿no? Eso fue lo que pasó. Eh, no he conocido a alguien directamente porque siempre me he dedicado a trabajar y a ver por las cosas que yo hago particularmente, ¿no? Así es, Priya, no sé qué más te puedo decir, lo que veíamos en las noticias, pues, ¿no? ¿Y qué Todo lo... esperanzas tenía para el futuro del Perú durante los años de Fujimori? Perdón, no te entendí la pregunta, ¿cómo? ¿Qué esperanza tuvo para el futuro del Perú durante los años de Fujimori? Bueno, sí, veíamos que la cosa mejoraba cada vez, ¿no? Veíamos que de ser un paria, el Perú, internacionalmente hablando, se ha reinsertado a la comunidad internacional económica. Eso es muy importante porque ya las ayudas, los apalancamientos de los gobiernos eh, se fueron dando al lugar, hubo ya otra visión respecto al Perú, ya nos miraban de otra manera. Así que yo vi una mejora notable, ¿no? Con Fujimori hubo una mejora notable en todos los aspectos. Claro, más allá de las cosas que después se destaparon, ¿no? O sea, de los malos manejos que hubo. Pero en síntesis sí hubo una mejora notable, pues, porque de donde estábamos destruidos, o sea, que nos sacara adelante a todos, ¿no? Como ya te expliqué, y eso fue lo que más puedo rescatar. Así que positivo, positivo. Ujú. Eso fue. Así es, Priya. ¿Qué otra cosita más te puedo decir? Mm, ¿Hay algo más en lo que te pueda, ¿Hay algo más en lo que te pueda apoyar? no, eso sería todo. Ya, Priya. Bien, muchas gracias por su Encantado. tiempo. Gusto de haber, bueno, si se puede decir, haber conversado contigo un poquito, dentro de lo que me acuerdo, ¿no? Y no hay que tenerle miedo al futuro. Así que hay que trabajar siempre con mucho entusiasmo, con mucha fe, eh, creyendo en Dios siempre y haciendo las cosas bien. Y sobre todo, tú que eres una persona joven, que eh, estás en este bonito camino, siempre hay que hacer las cosas con amor, ¿no? Para hacer un bonito trabajo.
en todo lo que se haga. Así es, Priya. Bueno, ha sido un gusto estar aquí y salúdame a tus papás. ¿Me podría Ya. decir su nombre completo para la entrevista? Bueno, Joaquín Padilla Ormeño, abogado. Muchas gracias. Sí, gracias a ti.